sabanera, a quien vi, aquí quise tanto, aquí en el campo. Están escuchando un fragmento de La Habanera de Movera, una composición original que acaba de estrenarse a través de redes sociales y que trata de difundir la cultura y la tradición de este barrio zaragozano. Y vamos a conocer ya a su compositor, Jesús Sierra, compositor de La Habanera de Movera y también miembro de la banda de gaitas Devoto de Aragón. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya de entrada la idea sorprende, Habanera de Movera. ¿Qué es lo que nos queréis contar con esta composición? Bueno, La Habanera de Movera es una canción nostálgica en que hay una persona que recuerda el tiempo que estuvo con su gran amor. Todo le recuerda, todos los lugares le recuerdan a ella, a su amor, y entonces desea volver a esa época. También musicalmente he utilizado un ritmo de habanera que me gusta mucho para poder expresar nostalgia. Y es una canción a son de gaita, que es un ritmo, un estilo de música que se utilizaba tradicionalmente. La gaita de bote casi se perdió en los años 70 y poco a poco se ha ido recuperando hasta nuestros días. Invito a todas las agrupaciones folclóricas a que puedan investigar un poquitín sobre el canto a son de gaita e incorporar alguna de estas composiciones dentro de su repertorio. Estamos viendo que sois muchas las personas, muchos los músicos que habéis participado en este proyecto. Claro, estamos en un contexto en el que me imagino que no habréis podido juntaros para ensayar, para grabar. ¿Cómo os habéis organizado y dónde podemos disfrutar de esta habanera que hoy se ha estrenado en redes sociales? Bueno, realmente por las condiciones sanitarias hemos tenido que realizar todo en nuestras casas, de forma individual. Tanto los ensayos, utilizando las partituras, cada uno en nuestras casas, como las grabaciones. Hemos grabado cada uno vídeo en nuestras casas y después entre varios miembros de la banda, entre Jesús López, Gonzalo Sarsa y yo mismo hemos realizado la edición de audio y de vídeo. Y gracias a eso tenemos esta habanera de la que estamos tan sorprendidos y que nos agrada tanto. La habanera forma parte del proyecto Barrios Extraordinarios, que ya tiene 4 años de andadura, pero este año el colofón final ha sido este proyecto musical. Se trata de una forma de sacar la cultura de sus ámbitos habituales, de sus lugares habituales y también de implicar a todos los vecinos de los pueblos, de los barrios, perdón. Sí, efectivamente, desde la banda de gaitas de Devoto, desde ADO Gestión Cultural y desde Cerámicas El Cierzo, que son los que hemos colaborado en el proyecto, financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza, pensamos y creemos que es necesario ser participativos y ser protagonistas. Por eso invitamos a que todo el mundo, el que sepa cantar, que cante, el que sepa modelar barro, que modele, el que sepa bailar, que baile. Invitamos a todos los que nos están viendo a que sepan expresar todo lo que llevan dentro e intentar hacer este mundo un poquito mejor. Desde luego es una preciosa iniciativa y en este programa en Aragón en Abierto queremos conocerla mejor, así que la semana que viene estaremos con vosotros, haremos un reportaje y un seguimiento sobre este proyecto de los barrios extraordinarios. Jesús Sierra, compositor de esta habanera de Movera, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Muy bien, a vosotros.